El presidente de Estados Unidos también ha vuelto a pronunciarse sobre la guerra en Ucrania. Mete prisa a las partes para llegar a un alto el fuego. I have a message for both parties. Get this war ended. We're losing 5,000 soldiers a week, Russian and Ukrainian soldiers, and other people also, by the way. And I say, get this stupid war finished. Bueno, pues se lo estamos contando, se reúnen en Kiev también esa coalición de voluntarios, Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia, los países europeos dispuestos a enviar tropas a territorio ucraniano para garantizar su seguridad una vez se logre el alto el fuego. Para abordar la última hora de Ucrania, saludamos a un experto, Alexander Slibruk. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, analista ucraniano, coordinador del programa de cooperación para España y Latinoamérica en el diálogo transatlántico. Vamos a ver, para hacer efectiva la presencia de tropas europeas en territorio ucraniano hace falta llegar a un acuerdo con Rusia. Primero, ¿no? Ese alto el fuego, ¿está cerca o no? Está alto el fuego, está cerca en las posturas en Kiev, en Europa y en Estados Unidos. Hay una unidad, una voluntad de Ucrania que ya Volodymyr Zelensky pronunció libremente, que no solamente queremos alto el fuego para 30 días, pero a largo plazo. La respuesta de Rusia era que sí, también quieren un alto el fuego, pero con un solo requisito para que los países europeos y Estados Unidos dejen de mandar armamento a Ucrania, o sea, en otras palabras, para que dejen Ucrania desarmada. Y esto permite a Rusia alcanzar un alto el fuego con nosotros. Es una manipulación clarísima. Rusia no se prepara para una paz, sino que está ganando más tiempo para seguir con esfuerzo bélico. Eso dicen al menos los datos también, que está reclutando y llamando a reservistas, está aumentando la capacidad de ese ejército después de ese alto el fuego unilateral de esta semana que hemos visto con presencia de líderes mundiales en Moscú. Por sus últimas declaraciones, parece que a Donald Trump se le está acabando la paciencia. Me parece que ya se acabó la paciencia, porque de las declaraciones no solo de Trump, pero de J.D. Vance, vicepresidente, ya llegan otro tipo de discursos, digamos, que hace 2 meses no había. Ya J.D. Vance declaró que, en su opinión, Rusia no buscaba la paz, que Rusia no acepte un diálogo racional, que Rusia quiere controlar más territorio ucraniano que todavía aún no controla, que no es un diálogo estable entre los países, y por eso, en mi opinión y en la opinión de muchos ucranianos, habrá una tercera oleada de sanciones más fuertes contra Rusia, con el objetivo de hacer Rusia sentarse a negociar de verdad y sin dejar esos juegos de declaraciones de Putin al lado. Las hojas de ruta que se están filtrando a través de la agencia Reuters, tanto del Plan de Paz de Europa para Ucrania como el Plan de Estados Unidos, difieren en muchos aspectos. Ayer 40 países europeos acordaron la creación de un tribunal especial para juzgar los crímenes de agresión a Ucrania. Vemos también esa coalición de voluntarios para salvar posibles vetos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o vetos en el seno de la Unión Europea como de Hungría. ¿Europa está tomando la delantera en este sentido a Estados Unidos en cuanto a la seguridad de Ucrania y posible rendición de cuentas? Algunos países europeos, yo diría, no Europa toda, porque hoy tenemos en Kiev los líderes de esta coalición, y Giorgia Meloni se conectará a través de vía telefónica. No todos en Europa están listos y dispuestos a tomar decisiones serias y adecuadas. Los líderes sí, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido no están en la Unión Europea, pero también es un protagonista. Pero nos va a costar muchísimo esfuerzo para unir a Europa, porque Europa, tercer año de guerra, todavía no está unida. Las declaraciones que escuchamos a veces no son ni siquiera conectadas con la realidad, pero hablar de neutralidad cuando tú tienes una amenaza directa de Rusia contra la seguridad de Europa es poco razonable. Alexander, hablábamos de esos distintos planes de paz que se están filtrando de Europa y de Estados Unidos. En Europa no quieren hablar de cesión de territorios, de momento. Sí hablan del secuestro de menores ucranianos, de la devolución, que es una línea roja, y en cambio Estados Unidos se centra en el territorio y no hay ni una palabra, por ejemplo, sobre el tema de los niños, ¿no? Bueno, el tema de los niños es innegociable. El gobierno ucraniano lo declara que ni siquiera no debe estar en la mesa de negociaciones porque son ciudadanos ucranianos deportados a Rusia, que es una cosa innegociable, no son esclavos, no hablamos de gente
son nacionales de Ucrania que tienen sí o sí volverse a Ucrania. En el tema de territorio, ceder territorio no tiene sentido. Se entiende muy bien y en Estados Unidos también, porque Rusia no lucha por territorio, pero por controlar Ucrania entera como zona de influencia. Entonces, el gobierno ucraniano y la sociedad tampoco lo va a aceptar. Una cesión de territorio no soluciona el problema con Rusia. La hostilidad rusa, agresión rusa, falta de confianza con Moscú, eso no se soluciona con ceder 4 provincias ucranianas. Entonces, el posible salida podría ser no compromiso territorial, pero otros compromisos como sanciones, petróleo, gas, pero territorio ucraniano es intocable. ¿Cuál es el estado anímico de la población? Porque aquí hablamos mucho de intermediarios, hablamos mucho de lo que piensa Estados Unidos, Europa, pero ¿qué piensa la población ucraniana? Tú eres ucraniano, además de analista político. Ahora, como ucraniano, ¿cuál es el estado de ánimo de la población? Porque se han publicado encuestas diciendo que la población ucraniana deseaba la paz y prefería la intermediación de Europa a la de Estados Unidos. Los ucranianos estamos bastante frustrados con la postura, no solamente de Estados Unidos, pero también de algunos líderes europeos. Nos esperamos mucha más unidad, mucha más firmeza, porque, yo repito, tercer año de guerra, Ucrania pone todo su esfuerzo de la gente en el campo de batalla. No queremos rendirse y la opinión pública no busca una paz a través de capitulación o rendición o terminarlo lo más pronto posible. No es así. La gente ucraniana sigue siendo firme con su postura de resistencia armada. Entonces, cuando escuchamos algunas declaraciones de líderes extranjeros que se permiten hablar de nuestro territorio y se permiten opinar que Ucrania tiene que ceder algo de su territorio soberano, nos da, no rabia, pero frustración enorme. Entonces, tienen que entender en Europa que la sociedad ucraniana no cambia su postura. Eso sigue siendo sin cambios a partir del inicio de esta guerra. Nosotros seguiremos con misma postura. Una última pregunta, mirando al futuro, pregunta difícil, futuro a largo plazo. ¿Veremos a Putin o a María Lvova-Belova, la comisionada de Derechos de la Infancia en Rusia, sentados en el banquillo? Hay una orden de la Corte Penal Internacional contra ellos por crímenes de guerra. Yo creo que sí. Eso no va a ocurrir mañana. Los crímenes de guerra en Ucrania muchas veces lo llaman crímenes contra la humanidad no tienen término, no expiran. Por eso tardará mucho tiempo. Por lo menos Vladimir Putin no podrá salir de su país, viajar a algún país que forma parte del Corte Internacional de Justicia. Entonces eso ya va a ser una presión enorme. Y no solamente contra ellos dos. Hay muchos más criminales de guerra en Rusia y va a tardar más tiempo para reconocerles como criminales de guerra. Tenemos que estar firmes, que no va a ser pronto. Eso es un trabajo a largo plazo. Tenemos ya experiencia de guerra de Yugoslavia, de Ruanda. Los tribunales así tardan años y décadas para cumplir con su final. Entonces, con Rusia va a ser un proceso también complicado. Pero los ucranianos pensamos que sí o sí, un día los criminales de guerra rusos, sea Putin, Lvova o los demás, terminarán juzgados por sus crímenes. Veremos en qué queda esa coalición de voluntarios también que se reúne hoy en Kiev. Oleksandr Slipluk, gracias, muchísimas gracias por atendernos y veremos, ojalá avance el proceso de paz y sean devueltos esos casi 20.000 niños que han sido trasladados a la fuerza a territorio ruso. Gracias, Oleksandr. Gracias.